La grabación se iniciará pronto. Grabando. Ya. Chiquillos, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Organización del sistema endocrino, el eje o la organización o la interacción entre el hipotálamo y la hipófisis, el control de secreción hormonal y además del control de secreción hormonal, esto va a estar regido también a través de la regulación nerviosa. ¿Ya? Eso vamos a ver hoy. Bueno, ya habíamos comentado, ¿cierto? Lo que primero tenemos que ver es la organización del sistema endocrino. Bueno, el sistema endocrino, entre hombres y mujeres, compartimos la mayoría de las mismas glándulas. Ya hay unas pocas diferencias. De hecho, solamente esta diferencia yace en las gónadas. Sexo biológico masculino, ¿cierto? Va a tener testículos y sexo femenino, sexo biológico femenino va a contener ovarios, ¿cierto? Y además de eso existe una tercera, o sea, una segunda glándula, porque el testículo exclusivo de hombres, ovario exclusivo de mujeres, ¿cierto? Y hay una segunda glándula que también va a diferenciar entre hombres y mujeres, que es la placenta, que ese también va a ser propio de cada sexo biológico, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver las principales glándulas endocrinas y sus hormonas, ¿ya? Esto lo vamos a ver, sí, vamos a ir viendo punto por punto, ¿ya? La primera de ellas es la glándula tiroides, ¿ya? Esta va a ser una glándula en forma de mariposa, de hecho es esto por acá, ¿cierto? Glándula tiroides, glándula paratiroides, ¿me ven el cursor? ¿Sí? La glándula tiroides y la paratiroides están juntitas, ¿ya? Pero cumplen funciones distintas, ¿ya? Y se les denomina como glándulas distintas, a pesar de estar ubicadas casi en el mismo sector. Entonces, esta glándula en forma de mariposa, que se ubica en el cuello por delante de la tráquea, ¿cierto? La tráquea es esto rosadito que vemos acá como puros anillitos, ¿cierto? Delante de la tráquea, o sea, por aquí, ¿cierto? Está nuestra tiroides. Esta va a secretar dos hormonas principalmente, la T4 y la T3, o sea, la tiroxina y la triiodotironina. Tiroxina, T4, triiodotironina, T3. ¿Y cuál va a ser la función de estas dos hormonas? La tiroxina y la triiodotironina, básicamente la regulación del metabolismo celular. Una lo inhibe y la otra lo promueve. ¿Cuál va a ser cuál? Eso es lo que ustedes van a tener que hacer en la tarea de la semana, ¿ya? La glándula paratiroides, ¿cierto? Se ubican en la parte posterior de la tiroides, o sea, por decirlo de alguna manera, como el lado frontal de la tiroides. Produce y libera la paratormona, que esa va a ser encargada de la regulación del calcio y el fósforo en el organismo. ¿Recuerdan que veíamos los ciclos biogeoquímicos? Ya. Nosotros en nuestro organismo vamos a decidir, ok, qué cantidad de calcio o qué cantidad de fósforo, por ejemplo, necesita nuestro organismo. ¿Quién lo va a decidir? La paratormona, la PTH. ¿Y por qué es producida? Por la glándula paratiroides. O sea que nosotros tengamos un exceso de calcio, un exceso de fósforo. O sea, algunos de ustedes hacen un examen y tiene exceso de calcio y exceso de fósforo, algo está pasando entonces en la paratiroides, porque va a ser la que va a decir, ok, nos quedamos con tanta cantidad de estos bioelementos o los soltamos, ¿ya? Y eso tiene que ver con la regulación tanto interna como externa de nuestro organismo, ¿ya? Otra hormona, otra glándula que va a secretar hormonas es el páncreas, ¿cierto? Este páncreas va a estar ubicado por detrás del estómago. El estómago, ¿cierto? Va a estar ubicado detrás del estómago y se conecta con el duodeno. Ya, el páncreas en sí va a presentar una porción, una zona, que es la zona más superior del páncreas, ¿cierto? Y esta zona, ¿cierto?, va a tener propiedades endocrinas, donde ahí
va a ser el lugar donde se van a producir las hormonas insulina y glucagón, ¿cierto? Ambas están reguladas en la regulación de la glicemia, los niveles de glucosa en la sangre, ¿cierto? Lo que se necesita, lo que no se necesita. Si sufrimos de diabetes, hay algo ahí en el páncreas que, bueno, es que en realidad lo vamos a ver más después. En la próxima clase, de hecho, tocamos la diabetes mellitus y estamos viendo las hormonas de manera general, cómo está organizado el sistema. Y además de eso, ¿cierto? Que la glándula que diferenciaba a hombres y mujeres biológicos es el testículo, ¿cierto? Esto va a estar al interior del escroto, ¿cierto? De hecho, este cuerpo cavernoso exterior que es el escroto, sirve de recubrimiento y de protección a los testículos frente a los cambios de temperatura, ¿ya? Secreta testosterona, ¿cierto?, que determina los caracteres sexuales secundarios masculinos y estimula la espermatogénesis. En la segunda parte de esta unidad vamos a ver cuáles son los caracteres sexuales primarios y secundarios, ¿cierto? Vamos a ver espermatogénesis y ovogénesis, fecundación, ciclo reproductivo, ciclo celular, mitosis, meiosis. Por eso van más adelante. En las últimas 2 semanas de este curso vamos a ver todo lo que tiene que ver con caracteres sexuales, ¿ya? Entonces esto es como una pincelada para ir después profundizando. Además de eso, existen otras glándulas también, que algunas de ellas que son específicas de las mujeres, como los ovarios, ya lo había dicho, las gónadas y la placenta. El hipotálamo, que también es parte de, lo compartimos todos nosotros, ¿cierto? Una estructura nerviosa que se encuentra en la base del cerebro y que va a cumplir la función endocrina. Básicamente el que regula, el que va a mandar las señales para que se produzcan ciertas hormonas va a ser el hipotálamo. O sea, el manda más en el sistema endocrino, chiquillo, el que la lleva en el sistema endocrino es el hipotálamo. ¿Ya? El hipotálamo es el que dice, ok, es que hay deficiencia de tanto, hay que asimilar más calcio. O hay exceso de calcio, no lo asimilemos tanto. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Produce 2 tipos de hormonas, unas que controlan la secreción hormonal y otras que se almacenan, bueno, unas que controlan la secreción hormonal de la hipófisis y otras hormonas que se van a almacenar dentro de la hipófisis. Más adelante vamos a ver en la retroalimentación positiva y negativa, ya. Ahí vamos a ir más específico a eso. La hipófisis o glándula pituitaria se ubica debajo del hipotálamo. La hipófisis, el hipotálamo está arriba. Y la hipófisis se va a dividir en 2 regiones. Una parte anterior que se va a denominar como adenohipófisis y otra parte posterior que se va a denominar neurohipófisis. Estos tienen funciones específicas y van a trabajar con ciertas hormonas que nosotros las vamos a ver más adelante. Creo que en este mismo video. ¿Ya? Y ahí vamos a profundizar un poquito más en la hipófisis y en la neurohipófisis. La pituitaria entonces va a secretar hormonas que actúan directamente sobre diversos tejidos blancos y otras que regulan la actividad de las glándulas. O sea, esta va a desencadenar acciones que van a decir a las células, por ejemplo, diferenciarse. Es decir, ya esta célula va a pasar a ser, no sé, un tejido, un epitelio, mucoso, por ejemplo. Y esa segregación hormonal, ¿cierto? Va a decirle a esta célula, comienza a secretar tal y tal sustancia porque tú vas a pasar a ser una célula diferenciada. Una célula blanco es alguien que está indiferenciado, que no tiene una función específica, pero que es una célula vital, que lo que está esperando es este mensaje, esta señal, ¿cierto? Esta señal endocrina para poder decir, ok, tengo que hacer esto o tengo que enviar yo como célula blanco otra señal a otras células para que éstas produzcan procesos metabólicos o todo lo contrario, o sea, lo inhiban o al mismo tiempo regula hormonalmente lo que ocurre al interior de nuestro organismo, con la degradación de la glucosa, puede ser. Y la glándula que se ubica entre los hemisferios cerebrales, ¿cierto? Al medio, para adentro, produce melatonina, que es una hormona que va a regular los ciclos reproductivos
y los ciclos de sueño y vigilia. Entonces, esa hormonita, cuando usted se está quedando dormido, ¿cierto? Se produce melatonina y que básicamente va a ser la que lo va a hacer caer en sueño y le va a determinar también cuánto va a despertar, bueno, si que no recibe estímulos del ambiente. Porque si usted recibe estímulos del ambiente, usted despierta inmediatamente y también baja la producción de melatonina, ¿ya? Frente a los estímulos del ambiente. Recuerden que nuestro cuerpo reacciona frente a los estímulos del ambiente. Las glándulas suprarrenales van a estar localizadas, ¿cierto?, en el sector de los riñones. Estas glándulas suprarrenales están constituidas por una corteza y una médula. En la corteza se van a producir dos tipos de hormonas que son principales para nuestro organismo, que es el cortisol y la aldosterona. Y en la médula se va a secretar la adrenalina y noradrenalina. Entonces podríamos decir que cuando estamos frente a situaciones de riesgo, así que nuestra vida se ve, tal como me comentaba en la clase anterior, ¿cierto? Como que uno le da calor, le sube la temperatura y bla, bla, bla. Bueno, ok, la encargada de que cuando usted se está ofuscando, cuando usted tiene una situación de miedo y como que le da esa pachorra, ocurre principalmente en la médula de la glándula suprarrenal, ¿ya? Entonces, literalmente, cuando usted siente algo en la guata, es porque sus glándulas ahí están secretando adrenalina y noradrenalina, ¿ya? Más que nada, la asociación de las funciones las vamos a hacer en la actividad, ¿ya? La idea de las tareas es que nosotros apliquemos los contenidos, que terminemos finalmente relacionando la materia, y entonces, eso, la tarea del viernes de esta otra semana, y ahí vamos a aplicar un poco de materia. Y finalmente, otra glándula que va a separar a hombres y mujeres son los ovarios. Todos sabemos, ¿cierto? Estas están ubicadas en la cavidad pélvica, al interior. Se van a secretar hormonas sexuales femeninas, ¿cierto? Estrógeno y progesterona. Los estrógenos van a promover el desarrollo de las características sexuales femeninas secundarias. Ya les dije que las vamos a ver en mayor definición en las dos últimas semanas del curso, ¿cierto? La maduración de los ovocitos para poder preparar los óvulos para la fecundación, ¿cierto? Y estimular el crecimiento del revestimiento uterino, que es básicamente donde posteriormente, por acción de la progesterona, va a ir implantado el embrión. De hecho, chiquillos, cuando, no sé si, bueno, ustedes son corto medio, no sé si es que hay alguno de ustedes ha quedado embarazada alguna vez o algo así, y que haya perdido la guagua, o que hayan conocido a alguien que haya quedado embarazado y que haya perdido la guagua, así como de la nada. Lo que ocurre, ¿cierto?, es que a nivel hormonal no hay una producción constante o alta de progesterona, por lo tanto, el embrión se termina desprendiendo de las paredes uterinas y eso termina produciendo un aborto espontáneo, ¿ya? Y la producción de progesterona también tiene que ver con el sistema inmune, con alimentarse bien, con el cuidado, ¿cierto? Con el cuidado me refiero como personal, médico, de salud, ¿cierto? Entonces es importante que si usted está embarazada y no lo quiere perder, se cuide. Y si lo quiere perder, en algún momento habrá aborto libre. Y esta conexión entre el hipotálamo y la hipófisis, o sea, si ustedes miran por acá, van a ver que el hipotálamo está ubicado, claro, casi a la base del cerebro, ¿cierto? Al centro del cerebro. Y esto va a estar conectado con la hipófisis, ¿cierto? ¿De qué se va a tratar esta relación que existe entre el hipotálamo y la hipófisis? Que va a haber una secreción de hormonas. Ya les comentaba yo que esta glándula lo que hacía era regular como la secreción de la hormona, es decir, aquí falta, aquí no, aquí sobra, mediante que no lo quería plantear de esa manera, pero ya me salió así. Ok, tenemos que
¿Tenemos que parar la producción de esto o tenemos que incentivarla? ¿Mediante qué formas? Hay dos factores que se liberan a través de estas neurohormonas. Básicamente las neurohormonas son de dos tipos, liberadoras o inhibidoras. Las neurohormonas liberadoras van a ser aquellas que van a estimular la secreción hormonal. Eso es como cuando tu cuerpo te dice, oye, chiquillos, falta hielo. Y el que avisa que falta hielo para que nuestro cuerpo produzca hielo va a ser el hipotálamo. Y hay factores inhibidores, ¿cierto?, que van a hacer que esta secreción hormonal por parte de la hipófisis, ¿cierto?, se detenga. Por ejemplo, la regulación de la temperatura en el cuerpo también está determinado por el sistema hormonal. O sea, frente a factores externos, nuestro cuerpo va a producir ciertos movimientos involuntarios y esos movimientos involuntarios tienen que ver con una información emanada del cerebro y por lo tanto esa va a ser la reacción que va a tener nuestro cuerpo. Eso nos va a producir calor, ¿cierto? Y nos va a producir secreciones de hormonas como la adrenalina, por ejemplo, para producir más calor. Entonces, dos factores. Las neurohormonas, que son secretadas por el eje del hipotálamo y la hipófisis, ¿cierto? Dos tipos de neurohormonas, liberadores e inhibidores. Liberadores estimulan la secreción, inhibidores inhiben o eliminan o cortan la secreción de las hormonas. ¿Ya? ¿Cómo ocurre? Y aquí... Entonces, todas estas glándulas, ¿cierto?, que están coordinadas por el hipotálamo, ¿cierto?, por este eje, la idea de nuestro cuerpo es que mantenga un equilibrio de los componentes y los elementos que hay en nuestro cuerpo. O sea, mientras hay un equilibrio corporal es porque nuestras glándulas están funcionando bien. También tiene que ver con los apoyos de la estructura anatómica, con el desarrollo de los embriones, cuando una vez que están fecundados, con la reproducción en sí mismo. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene problemas de crecimiento, un crecimiento excesivo, que no es normal para la edad o por un historial genético, por ejemplo, de crecimiento. Por ejemplo, si mis dos papás son grandes, gigantes, obvio que yo voy a tener predisposición a tener ese tamaño, pero me refiero a un crecimiento irregular. O sea, no sé, mis papás miden unos 65, unos 70, y yo he salido 1,85 m, 1,90 m, y no sé, pues, y no está en juego la credibilidad de la paternidad. Ok, bueno, ahí tiene que haber un problema hormonal, ¿cierto?, glandular, y eso es motivo de estudio. ¿De qué forma se controla la secreción hormonal? Y la primera de ellas es mediante la regulación humoral, que esta se va a basar en la detección de las concentraciones de hormonas en la sangre. ¿Ya? Dice, aquí hay tanta cantidad, aquí hay en menor cantidad. Eso se llama regulación humoral, ¿ya? La regulación humoral. Y hay dos tipos de retroalimentación, que es el efecto que es el proceso que genera esta regulación humoral, que es una retroalimentación negativa y positiva. Vamos a partir con la negativa, ¿ya? Dice, lo vamos a leer y después lo voy a intentar como explicar, si es que no quedará como tan consolidado eso, ¿ya? Retroalimentación negativa en la glándula tiroides, ¿ya? En esa vamos a trabajar. Recuerden que este es nuestro hipotálamo, ¿cierto? Y acá abajo tenemos la adenohipófisis, que es la parte anterior, y se me olvidó el otro nombre. Y la neurohipófisis, disculpa, es que justo pasó no sé lo escuchar. La adenohipófisis, que está en la parte anterior, y la neurohipófisis, que está en la parte posterior. ¿Ya? Estas van a secretar distintos tipos de hormonas o van a trabajar en la regulación de tales, ¿cierto? Uno, dice, un estímulo como la disminución de la frecuencia cardíaca va a provocar que las células neurosecretoras del hipotálamo secreten factores liberadores de hormonas. Ya, o sea, por ejemplo, baja la frecuencia cardíaca y nuestro hipotálamo va a secretar factores liberadores de hormonas. ¿Qué es lo que son? Neurohormonas, liberadoras, ¿ya? Factores liberadores de hormonas es lo mismo que neurohormonas liberadoras. O sea, van a promover la producción de algo. ¿De qué?
Eso es lo que vamos a ver. El factor liberador actúa sobre la adenohipófisis, parte anterior, estimulando la secreción de la hormona TSH, ¿ya? Esta neurohormona liberadora va a llegar a la adenohipófisis, ¿cierto? Y va a decir, está bajando la frecuencia cardíaca, liberemos la hormona TSH, ¿ya? Hasta ahí, hasta ahí. Esta hormona va a viajar por todo el torrente sanguíneo, ¿cierto? Hasta las glándulas tiroides. La mariposita, chiquillos, donde estimula la secreción y liberación de otra hormona, que es la tiroxina, la T4. Eso es importante que ustedes sepan que la T4 es la tiroxina, ¿cierto? Y bla, bla, bla. Hay varias más. Posteriormente, la tiroxina va a incrementar la frecuencia cardíaca del organismo. Ya, una de las acciones de la tiroxina es incrementar la frecuencia cardíaca de nuestro cuerpo. Entonces, frente a la disminución de la frecuencia cardíaca, nuestro hipotálamo va a secretar neurohormonas liberadoras, ¿cierto? Que van a llegar a la adenohipófisis y dentro de esta adenohipófisis se va a secretar la hormona TSH. Esta TSH va a viajar por todo el cuerpo hasta llegar a las glándulas tiroides, ¿cierto? Y en las glándulas tiroides, ¿qué va a hacer? Va a enviar la señal para aumentar la frecuencia cardíaca. O sea, la frecuencia cardíaca que estaba baja, va a decir, chiquillos, aumentémoslo. Va a decirle a las células del corazón. Ya, chiquillos, trabajen, aumentemos la frecuencia. ¿Qué va a ocurrir con esta frecuencia cardíaca? Bueno, el incremento sanguíneo de los niveles de T4 inhibe las células secretoras de la hipófisis. O sea, cuando hay una producción excesiva de T4, ya producimos T4, nuestra frecuencia cardíaca aumentó porque estaba bajando, ¿cierto? Aumentó, pero llega un punto que se produce cierta cantidad que puede quizás no ser excesiva, pero llega hasta cierto umbral, que cada órgano tiene el suyo, ¿cierto? Llega hasta cierto umbral y dice, ok, se deja de producir la hormona T4 y por lo tanto envía la señal hacia la adenohipófisis y le dice, ok, esta hormona T4 que me ayudaba a producir tiroxina y que aumenta la frecuencia cardíaca, ya no la necesito porque estoy en niveles normales, ¿ya? Por lo tanto, un aumento considerable en la frecuencia cardíaca que va a producir una inhibición de las células del hipotálamo y con esto cesa la secreción de TSH y T4. O sea, una acción, una respuesta de nuestro organismo va a producir muchas otras también en nuestro cuerpo, ya sea inhibir o producir. Entonces, hayan dos factores, ¿cierto? Los liberadores y los inhibidores. ¿Alguna duda, chiquillos, ahí? Para pasar a la siguiente, a la retroalimentación positiva. Jóvenes, díganme sí, no. No, profe. Bacán. Cualquier cosa, chiquillos, ustedes tienen mi WhatsApp y ustedes me escriben. Y los domingos, por lo general, me cuesta yo más responder porque duermo y juego LOL. Pero en la semana, cuando quieran. Así, si tienen dudas, chiquillos, ustedes me escriben nomás. La retroalimentación positiva se da, por ejemplo, durante la lactancia. Y de hecho, la idea era tomarme de este ejemplo para poder explicar la retroalimentación positiva. Dicen, ¿se logra ver bien? Sí, ¿no? Que dice, uno, la succión del pezón por parte del lactante va a estimular en la madre las terminaciones nerviosas ubicadas en la piel. Ya en la piel, ¿cierto? Terminaciones nerviosas. La succión por parte del bebé va a producir la información, ¿cierto? Que va a viajar hasta el hipotálamo. En el hipotálamo, si ustedes ven es el mismo, todos tenemos hipotálamo, ¿cierto? Las neuronas del hipotálamo van a vertir oxitocina en la neurohipófisis, que es la parte posterior. La de la hipófisis la anterior, la posterior la neurohipófisis. Esta oxitocina va a actuar sobre los músculos que rodean a las células contráctiles responsables de expulsar la leche. Tal cual, por ejemplo, ocurre al interior del útero, tal cual que ocurre en las cavidades anales, por ejemplo, y en distintas otras partes de nuestro cuerpo, ¿cierto? Estas van a estar rodeadas de células contráctiles o musculares, ¿ya? Contráctiles y musculares, sí, ahí sí, que son básicamente que con su contracción la leche va a salir expulsada,
entre mayor sea la succión efectuada por el bebé, se liberará mayor cantidad de oxitocina, lo que aumenta la producción de leche. Entonces, por ejemplo, usted cuando sean madres, cuando tengan hijos, ¿cierto? Y le den pecho a sus hijos, si usted dice, ay, no me baja la leche. Típico, yo he escuchado así, tías, primas que tienen hijos, ay, no me baja la leche. Entonces van a médicos, ¿cierto? Toman pastillitas, ya. Y tener al bebé, ¿cierto? Succionando desde el pecho, eso va a producir, tal cual lo dice ahí, va a aumentar la secreción de hormonas que van a permitir la contracción muscular en ese sector, ¿cierto? Y por lo tanto que la producción de leche va a ser mayor. Al mismo tiempo se va a... porque esto tiene netamente que ver con la liberación de la oxitocina. O sea, si se libera oxitocina es porque hay una estimulación en las células contráctiles las células contráctiles mamarias, ¿ya? Entonces, si hay una estimulación en las células mamarias, se va a permitir que esta oxitocina permita una mayor producción de leche y por lo tanto ocurra una mayor contracción muscular al momento de expulsar la leche. Yo sí, por ejemplo, aunque salga poca leche, igual darle pecho a los niños para que se estimule la producción. De hecho, más allá, uno puede darle relleno y todo eso. Mi mamá siempre me contaba, yo nunca tomé pecho. De hecho, me dieron siempre leche en tarro, que no tomaba, sino aparte que era así como de 7 meses, ¿cachai? Entonces era como muy pequeño. Y me daban, claro, leche en tarro y claro, yo nací aquí gordito, rellenito. Pero, por ejemplo, la leche materna contiene una cantidad ínfima de grasa, es como, proporcionalmente, es como muy baja. Y al mismo tiempo, la grasa que contiene, eh, bueno, hay un sector de grasa que también es desecho, porque también la leche materna contiene desechos de la madre, eso sí hay que decirlo. Eh, pero cerca del 90% de lo que se transmite a través de la leche, no, 95% de lo que se transmite a través de la leche es todo útil para nuestro organismo. No así la leche que uno toma en tarro, que si bien es cierto son fórmulas que vienen con vitaminas, prácticamente no es leche, sino que son bebidas lácteas, con muchos químicos que pueden ser o no nocivos, que pueden o no ser buenos para nuestro organismo, pero químicos y al fin y al cabo. Eh, entonces no hay como la leche materna. De hecho, esa interacción, porque esto tiene que ver con factores psicológicos, sociales, esa interacción de apego que se da en la lactancia es única e inigualable en el desarrollo de los humanos, en el desarrollo de los bebés en los primeros años. El apego es fundamental y se da directamente también con este tema de amamantar. Ahora en mi caso ustedes dirán, el profe no tomó pecho, no tiene apego con su mami. No, soy la persona más mamón de la vida. ¿Por qué? Porque puedes no recibir pecho, pero si hay un apego como madre, como hijo, que hace sentir como proteger al bebé, ¿cierto? El apego va a funcionar igual y puede darse tanto en hombres y mujeres el apego. O sea, por ejemplo, usted puede ser padre soltero, me encantaría ser padre soltero, eso sí. Sí. Puede ser padre soltero usted y generar un apego a su hijo. ¿Y por qué? Por esa entrega de protección, por esa, por esa presencia suya frente a su hijo, a su bebé. Queda clara la retroalimentación positiva, o sea que, por ejemplo, recibe este estímulo y eso va a decir, liberemos oxitocina y con eso producimos más leche. Y el resto era todo lo contrario, se produce esa hormona, ¿cierto? Y se inhibe la otra. Aquí, gracias a ese estímulo, ¿cierto? Se produce más leche. Eh, eh, eh. Ya, la regulación nerviosa también va a ser importante dentro de la secreción de hormonas. ¿Por qué? Porque la regulación nerviosa, bueno, este tipo de regulación utiliza los factores reguladores. Y ahí sí. Ya.
esta regulación nerviosa utiliza los factores reguladores, ¿cierto? Que eran inhibidores o... ¿Cuál era el otro? Las neurohormonas, son dos. ¿Qué factores son? Que alguien me diga, por favor. Chiquillos. Chiquillos. ¿Cuáles son los factores reguladores? Inhibidores y liberadores. Entonces, estos factores reguladores, ¿cierto? Que liberan o inhiben la producción de hormonas en ciertos tejidos, la regulación nerviosa utiliza estos factores reguladores, que inhiben o liberan. Estos factores se producen en el hipotálamo, que esto ya lo habíamos visto, y llegan a determinadas células blancas y luego desaparecen en la circulación, ¿ya? Desde el hipotálamo se producen estas neurohormonas y existen dos sistemas de retroalimentación, denominados como cortos y largos. El sistema de retroalimentación corto va a actuar de manera local en la hipófisis y en el hipotálamo, y el segundo va a estar entre los órganos blancos o los órganos que necesitan, que están a la espera de una, a eso se refiere con órganos blancos, que están a la espera de una señal hormonal, ¿cierto? Y además de eso, en el hipotálamo. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Regulación nerviosa, dice. Primero que todo, en el hipotálamo podemos encontrar células neurosecretoras, ¿cierto? Que sintetizan factores inhibidores y liberadores. Ya lo habíamos visto con anterioridad. Me he dado harto con esto, pero es parte de esto. Que viajan a través de ¿qué? De los capilares sanguíneos, ¿cierto? Hasta llegar a la parte anterior de la hipófisis, que en este caso vendría siendo la de la hipófisis. Posteriormente, los factores del hipotálamo, ¿cierto? Estos liberadores o inhibidores van a actuar sobre la de la hipófisis y esto va a estimular o va a inhibir la secreción de otras hormonas, ¿ya? Ya sea regulador o inhibidor, ¿cierto? Si es regulador, o sea, disculpen, si es estimulador o inhibidor, si ese estimulador va a producir, va a enviar la señal para que se produzcan más hormonas, y si es inhibidor para que se detenga la producción o no se produzcan esas hormonas. Posteriormente, otro tipo de células neurosecretoras del hipotálamo, en el hipotálamo, ¿cierto? Van a haber otras células secretoras, pero en este caso van a ser de ADH, que también es otra hormona, y oxitocina. Estas dos hormonas van a viajar a través del torrente sanguíneo hasta llegar a la neurohipófisis, que es la parte posterior, donde finalmente van a quedar almacenadas. Ya con anterioridad les había dicho que en este sector del cerebro, ¿cierto? Van a haber ubicadas algunas hormonas que se van a guardar. Ya en este caso la ADH y la oxitocina van a quedar guardadas en esta neurohipófisis, en este sector de adelante, y cuando las hormonas ADH y oxitocina son requeridas por los tejidos, por ejemplo, lo necesita tal tejido, son conducidas a la circulación general a través de los vasos sanguíneos. O sea, por ejemplo, cuando usted se ríe, va a haber una producción de oxitocina, ya, la hormona de la felicidad, una de las hormonas de la felicidad, y eso es lo que le va a producir esa sensación de felicidad a nivel neuronal, sentirse feliz, contento, ¿cierto? Y esa oxitocina, junto a esta otra hormona ADH, ¿cierto? Van a quedar contenidas en la neurohipófisis, guardaditas ahí, hasta que se necesiten y se saquen, y luego de eso nuestro cuerpo va a volver a generar y las va a volver a guardar. Obviamente, este es el caso particular de la risa, que le estoy dando el ejemplo, pero en el caso de las glándulas mamarias, si no hay este estímulo externo, que es la estimulación de las células mamarias, ¿cierto?, por parte del bebé, no va a haber una producción constante de oxitocina a menos que haya esa estimulación. También va a estar guardada, pero además de la risa, por ejemplo, esta estimulación en las células mamarias también es factor o motivo de resguardo de oxitocina y de otras hormonas que también participan. ¿Cuál es la hormona? Bueno, eso lo van a ver ustedes, porque yo les voy a poner una serie de ejemplos y ustedes me van a decir, en tal caso actúa tal hormona, en tal caso actúa tal hormona,
se inhibe, se produce, se estimula, bla, bla, bla. Y eso, chiquillos, creo que eso es todo, sí. Básicamente esa regulación nerviosa lo que quería explicar era esa especie de feedback que ocurre entre las hormonas liberadoras e inhibidoras. ¿Ya? Próxima clase. ¿Qué vemos el día viernes? Control pancreático de la glicemia, vemos el trastorno endocrino del páncreas, como la diabetes mellitus, y vemos los efectos de otras hormonas sobre la glicemia, glucagón, insulina, adrenalina y cortisol. Vamos a ver esos 4 tipos de hormonas. Eso sería, chiquillos. Paso a asistencia y con eso estamos listos. Antes que se vayan lo que el día miércoles, bueno, ustedes saben, nosotros tenemos horario de consulta, que pueden o no utilizarlo, que tenemos un grupo de WhatsApp. Por este día miércoles vamos a contestar la prueba en conjunto. La prueba, el ensayo número 1, lo vamos a contestar en conjunto y ahí lo vamos a revisar y les voy a entregar sus notas. Les voy a entregar sus notas, sus tareas, al final que obtuvo cada uno del curso. Muy contento, hay muy buenas notas con el sistema de evaluación que tenemos. Las notas son buenas, lo cual es beneficioso para ustedes. Por si es que lo necesitan para la universidad. ¿Qué más? Ya, eso sería, chiquillos. Voy a cortar la grabación y paso asistencia a los del electivo.